En la primera parte hemos hablado de la prevención de la violencia a nivel de autoridades educativas, qué es lo que tendrían que hacer las autoridades del Ministerio de Educación, los de la departamental y los de la dirección distrital. De eso es lo que hemos hablado en la primera parte. Ahora, en esta segunda parte, se va a hablar de la prevención de la violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas y centros de educación especial. Medidas generales para la prevención. Todos los miembros de una comunidad educativa, todos, deben fortalecer las siguientes acciones de prevención de la violencia física, psicológica y sexual. Inciso A. Formulación de planes de convivencia armónica y pacífica. Todas las unidades educativas tienen que tener su plan de convivencia armónica y pacífica. Eso es lo que quiere decir el inciso A. Fortalecer la formación en valores. Formación en valores, son muchos los valores: el respeto, la dignidad, la igualdad, la inclusión, la responsabilidad, la libertad, la cooperación, la solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, entre otros. Inciso C. Cuestionar los antivalores, la discriminación, la intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, la indiferencia y el conformismo, entre otros. Los estudiantes, los maestros, los padres de familia deben cuestionar, ¿no?, los antivalores. Fomentar las habilidades para la vida y de resolución pacífica de conflictos. Debemos enseñar a tener o desarrollar habilidades de cómo resolver conflictos de manera pacífica, de manera en diálogo. Proponer estrategias que permitan fortalecer la convivencia armónica. Estas estrategias se las debe trabajar en la comunidad educativa. Promover una cultura de respeto a la diversidad. En un aula existen varios estudiantes y cada uno con su propia diferencia, y es esa diferencia la que se debe respetar. También esa diferencia existe entre maestros y padres de familia. Cada familia es diferente, por lo tanto se debe respetar esa diferencia. Aceptar el conflicto como una parte natural de la vida e incentivar su resolución pacífica fomentando el diálogo. Tener conflictos, tener problemas es parte de la vida, es afrontar la vida, fortalecer la seguridad y autoestima de nuestros estudiantes. Seguridad, hay algunos estudiantes que están inseguros, son inseguros y también tienen una baja autoestima. Si hay baja autoestima, si hay inseguridad, es que detrás de ello hay una violencia, ya sea en la familia o ya sea en la escuela. Enseñar a niñas y niños y adolescentes que su cuerpo es su territorio privado y que nadie puede tocarlo sin su permiso. Eso es lo que hay que enseñar a nuestros estudiantes, que el cuerpo es algo privado y que por lo tanto nadie lo puede tocar. Formar a los estudiantes con un pensamiento reflexivo y crítico. Inciso K. Fortalecer la educación integral en sexualidad. Hay que orientarles. El Ministerio de Educación dice que va a dar unos cursos, imaginamos pues no a los estudiantes, sino a los docentes. Los docentes pues en las clases orientarán sobre la educación integral en sexualidad. Inciso L. Restringir el uso de páginas de Internet con contenidos o textos, imágenes audiovisuales de índole sexual. Hay que restringir, prohibir, simplemente cortar, ¿no? Cortar ese tipo de páginas.
M. Fortalecer la seguridad y autoestima de la niña-niño para que en caso de ser víctima de violencia física, psicológica o sexual, recurra a alguien de su confianza para hacer el proceso de denuncia, porque los estudiantes no siempre van a realizar la denuncia directamente a la dirección, sino que recurren en especial a los asesores. En ese entendido, los asesores deben trabajar la confianza en los estudiantes, para que ellos tengan pues confianza en los asesores. Ahora, si el asesor no ha trabajado esta parte, entonces seguramente el estudiante se va a aproximar a aquel docente que de pronto le da más confianza. Y de seguro que también como docente que tienes confianza tendrás que enseñarle que los estudiantes pueden hacer la denuncia si de pronto han sufrido algún tipo de violencia o están sufriendo algún tipo de violencia. Todas estas orientaciones o lineamientos tienen que estar en el plan de convivencia armónica, ¿no? Puesto que eso es lo que va a promover el respeto, la cordialidad entre los integrantes de toda la comunidad educativa. Es por eso que es preciso definir, ¿no?, con exactitud las normas de comportamiento dentro de la institución. Bien, ahora, ¿cómo va a prevenir el director de unidad educativa los actos de violencia en contra de los estudiantes? Inciso A. El director debe respetar la integralidad física y psicológica sexual de los estudiantes y de todos los miembros de la comunidad educativa. Esto quiere decir que debe mantener un cierto respeto con administrativos, con padres de familia, con los docentes y con los estudiantes. No es solamente la transmisión de respeto o el demostrar el respeto a los estudiantes o a sus colegas, sino a toda la comunidad educativa. Inciso B. Coordinar la construcción de los planes de convivencia armónica y pacífica. Él debe coordinar para poder realizar los planes de convivencia, coordinar con las diferentes comisiones o con la comisión encargada y con los padres de familia para poder realizar los planes o el plan de convivencia armónica pacífica. Promover el derecho al respeto a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. El director, en los actos cívicos, en la iza de bandera o en algún tipo de acto, debe promover, felicitar, recomendar o certificar, extender un certificado a toda aquella persona, ya sea padre de familia, estudiante o maestro, que esté promoviendo, que esté demostrando el respeto y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Eso es promover. Inciso D. Organizar la difusión y publicación de las normas de convivencia armónica y pacífica. Entonces se debe difundir y publicar, ya sea colocarlo en la puerta, mediante unos volantes, mediante unas reuniones, mediante las redes internas que se tengan para poder difundir de que existe un plan de convivencia y que dentro de ese plan de convivencia existen ciertas normas para poder comprenderse entre todos. Inciso E. Gestionar la sensibilización y formación de maestras y maestros. Sensibilización y formación de los docentes. Entonces, esto quiere decir que el director va a realizar ciertas gestiones ante la dirección distrital u otras entidades que más o menos tengan conocimiento con relación a las normativas para que los docentes reciban una formación o sensibilización de los actos de violencia y que son dañinos para los estudiantes y que por supuesto se los debe sensibilizar a ellos, puesto que los maestros pueden ser también unos de los agentes que cometen estos actos de violencia. Inciso F. Identificar los lugares inseguros
y realizar gestiones para mejorar la inseguridad. Esta inseguridad se encuentra en la mayoría de los establecimientos justo en el ingreso de la institución, donde pasan personas ajenas que incluso a veces se atreven a ingresar a la institución. Entonces ahí se debe colocar personas que de pronto controlen la seguridad de los estudiantes, y dentro de la institución pues ver la manera o la mejor manera de controlar aquellos espacios que de pronto escapa a la simple vista del control que realiza ya sea el regente o la parte administrativa. Entonces, esos lugares se debe identificar y pues se debe dar la seguridad de esos lugares. Incluso hablamos de iluminación, si hablamos de colegios nocturnos, todos los lugares deben estar iluminados. Inciso G, programar y coordinar realización de todas las actividades escolares dentro de los predios de las unidades educativas. Se debe programar, se debe coordinar y se debe controlar las actividades dentro de las unidades educativas, pero también fuera de las unidades educativas. Inciso H, garantizar que todas las actividades educativas se realicen en el horario de la jornada educativa, no más y no más antes, sino justo se debe hacer el cumplimiento del horario académico. Los maestros, eso también es un tipo de violencia. Si no cumplimos el horario y nos extendemos, estamos cometiendo un tipo de violencia porque les estamos haciendo quedar a los estudiantes unas horas más o por lo menos 30 minutos más. Entonces ahí puede suceder cualquier problema en esos 30 minutos de retraso que llega a sus casas. Entonces toda actividad se debe realizar dentro de la jornada educativa y dentro del horario que se establece dentro de las unidades educativas. Regular el ingreso de madres, padres o terceros, evitando la presencia de personas ajenas. La portera debe controlar la puerta para que ninguna persona ajena ingrese a la institución, o hablamos de terceras personas. De la misma manera sucede con los padres o madres de familia. Y a estos papás también tienen que tener un horario de visita a la institución, que ellos tienen que comprender de que no cualquier momento pueden ingresar a la institución, puesto que el control debe ser estricto para la visita que se realiza a los estudiantes. Supervisar periódicamente las jornadas educativas. El director debe supervisar las jornadas educativas. No es solamente estar en la dirección, sino que también puede tener el papel de regente o el papel de los maestros, pues puede ingresar al aula para ver qué es lo que está pasando o darse una vuelta por el patio, por los cursos, para ver que no haya ningún tipo de acto de violencia. Vigilar el cumplimiento de las rutas de la denuncia. Entonces, también en este protocolo se habla de rutas, hojas de ruta, etcétera. Por lo tanto, el director debe saber y debe anotarse también las hojas de ruta, qué números son para hacer el seguimiento correspondiente de la denuncia hasta la conclusión de la misma. Velar porque las relaciones entre pares y no pares sean en el marco del respeto de los derechos y en el orden estrictamente pedagógico. El director debe controlar que los estudiantes estén realizando sus tareas o hablen sobre las tareas que les está dando el maestro, pero que no hablen de otros temas o asuntos particulares. Lo mismo tiene que suceder con los maestros, solamente temas pedagógicos, y también con relación a los padres de familia, temas o asuntos pedagógicos y no otro tipo de asuntos. Se debe estrictamente controlar que dentro de la unidad educativa se hable solamente sobre el aspecto pedagógico y no de otras cosas, porque si hablan de cuestiones sentimentales, de enamoramientos u otros asuntos, ya estamos generando un tipo de falta. Establecer rutas de comunicación entre maestras, maestros, uso de las redes sociales y ser parte de estas, de grupos de WhatsApp, Facebook y otros similares. El director debe establecer cuáles son las vías de comunicación, seguramente la verbal, la primera,
la segunda mediante los documentos, la tercera mediante las redes sociales o las reuniones con padre de familia, pero también si el director ha permitido crear grupos de redes sociales como en WhatsApp o Facebook u otros, pues el director tiene que estar ahí dentro de ese grupo para poder controlar de que no exista ningún tipo de violencia, porque la violencia ya no es simplemente verbal, sino que la violencia también se transmite mediante las redes sociales, con palabras, términos o los acosos de manera digital. Prohibir las llamadas por teléfono o comunicación, por mensajería, por alguna red social de los maestros y maestras con los estudiantes de manera individual. Está permitido los grupos de las redes sociales, pero no entre maestro y estudiante. Eso ya está prohibido, estimados maestros, por lo tanto, ese tipo de comunicación lo deben cortar si han establecido. Supervisar que ningún estudiante quede fuera de la unidad educativa. Ahora sí, el director va a tener que ordenar al regente o a la portera para que ningún estudiante se quede afuera, sino que todos pasen a sus aulas. Que si llegan atrasados tampoco puede haber una retención, porque cualquier cosa les puede pasar en el lapso de 5 o 10 minutos. O peor todavía, por llegar atrasado, los hacemos volver a los estudiantes a sus casas. No, el ingreso ya es libre. Obviamente se controlará estrictamente el tiempo de llegada, se anotará, se convocará a los papás que el estudiante está llegando constantemente atrasado para notificarle, para que sepa y haga el seguimiento porque está llegando atrasado, porque minuto que pierde tiempo es minuto que no se puede recuperar. Denunciar ante autoridad competente cualquier hecho delictivo contra algún estudiante. Si sucede algún tipo de violencia con algún estudiante dentro del aula o en el recreo, pues se tiene que hacer la denuncia. Si este es el padre o la madre, de igual manera la denuncia se la debe hacer a las autoridades competentes. Promover la participación de niñas, niños, adolescentes en programas de proyectos orientados a la promoción y prevención de problemáticas sociales. Entonces, si hay un grupo de estudiantes que tienen un mayor conocimiento con relación y inquietud, que quieran aprender un poco más sobre la prevención de la violencia, se puede participar en este tipo de proyectos o programas de orientación. Eso se tiene que promover. Desarrollar actividades para la prevención de hechos de violencia física, psicológica y sexual. Hay que realizar actividades porque mediante las actividades uno puede conocer, puede reflexionar y hasta puede cambiar de actitud. Por eso las actividades son importantes, pero tienen que ser actividades de prevención de la violencia física, psicológica y sexual hacia los estudiantes. Promover espacios de reflexión. Una vez participado en estas actividades, o esas mismas actividades se convierten en espacios de reflexión para que los estudiantes tengan conocimiento y puedan cambiar su conducta o puedan saber cómo proceder cuando se da este tipo de violencias y pues así puedan hacer la denuncia de manera oportuna. Prohibir cualquier actividad que fomente la hipersexualización de las o de los estudiantes. Hipersexualidad. Esto quiere decir que nadie, ningún estudiante puede decir que él o un estudiante tiene mejores atributos que otros, ¿no? Esas comparaciones de ser el mejor o el peor, ese tipo de hipersexualización no se tiene que dar dentro de las aulas o con los estudiantes. Está prohibido ese tipo de comparaciones, de exageraciones tal vez, ¿no?, de atributos corporales que hagan la diferencia sexual. Promover la realización de proyectos sociocomunitarios productivos
de prevención. También en las unidades educativas, si es que existe mucha violencia en los hogares, en la familia, se puede realizar los proyectos socioproductivos para poder resolver esos problemas de violencia que se tiene dentro de la institución. No siempre tenemos conocimiento de los problemas que tienen los estudiantes en sus hogares, pero eso sí, tenemos conocimiento de las agresiones, insultos, peleas que tienen los estudiantes en el aula o fuera de la institución o incluso en el recreo. Por lo tanto, eso se tiene que controlar. Si es excesivo ese tipo de violencias en los estudiantes, porque eso puede pasar, es decir, no solamente puede sucederse en un estudiante, sino que se puede dar en el total del curso. El total del curso pueden estar siendo sujetos de violencia. Por lo tanto, a todo, para poder corregir el curso como tal, además de controlar el curso, se puede trabajar con el proyecto socioproductivo para poder corregir, porque si un curso está así, de seguro que todo ese grupito de estudiantes tienen pues sus amigos, y que sus amigos también seguramente han sido influidos con ese tipo de violencia que están demostrando ellos. Entonces, para poder frenar o resolver este tipo de violencia, se puede trabajar con estos proyectos socioproductivos. El director debe instruir a las porteras que bajo ningún motivo permanezcan abiertas sin el control del portero, ni permitir el ingreso de personas ajenas. Eso se debe recomendar al portero o a la portera. Ahora el control es estricto, porque los secuestradores, aquellos que trabajan con la trata y tráfico de personas, ya tienen sus estrategias que incluso ingresan a las instituciones a averiguar o consultar o hablar directamente con algunos estudiantes. Por eso se debe limitar el ingreso, se debe dar horas de visita a los padres de familia, y que ahora es estricto, y porque además nos vamos a basar en este protocolo. Si de pronto los padres de familia dicen, ¿por qué no podemos ingresar constantemente a una institución? No se puede ingresar constantemente, porque la institución es un espacio de educación, no es un espacio de visita, no es un mercado, es un espacio de formación de los estudiantes, por lo tanto se debe respetar. O es que ustedes ingresan en cualquier momento a la iglesia. La iglesia, una vez que toca la campana, recién pueden ingresar, pero no cualquier momento, a pesar de que esté abierta la iglesia, ¿no? Asignar a los porteros las tareas específicas. Ahora sí, a los porteros o las porteras se debe dar a conocer cuáles son las funciones específicas, además del cuidado de la puerta, el de la limpieza. Pero lo que sucede en las escuelas y los colegios es que una vez que toca el timbre de retiro y antes de que se retiren el total de los estudiantes, las porteras están en las aulas barriendo y dejando olvidado el control de las puertas, porque en ese instante son cuando ingresan personas extrañas. Entonces lo que tiene que hacer el portero es primeramente verificar, controlar que todos los estudiantes se hayan retirado de la institución. Debe controlar los cursos, los patios, y una vez que nadie se encuentra ya en el colegio o en la escuela, recién puede cerrar la puerta y dirigirse a realizar la limpieza de las aulas. No antes, sino después de que todos se hayan retirado. Socializar el presente protocolo a los docentes. Entonces, seguramente va a haber una etapa de socialización, porque todavía no se ha socializado este protocolo. Se va a socializar los distritales a los directores de unidades educativas y los directores de unidades educativas a los maestros y administrativos. Pero antes de que ellos sean socializados, yo creo que cada uno ya de ustedes debería empaparse de toda la documentación que va saliendo del Ministerio de Educación. Eso es, estar atentos a todas las normativas que salgan en referencia a la educación. Bien, esas son las tareas de la dirección. Personal administrativo y auxiliar. Respetar la integridad física, psicológica y sexual
de las y los estudiantes. Hay que respetar la integridad física y psicológica de los estudiantes, personal administrativo y auxiliar. No permanecer a solas con una o un estudiante en un ambiente de la unidad educativa, citarlo a solas en ambientes externos, eso tampoco. No se puede estar a solas con los estudiantes, ni tampoco citarles en un ambiente externo a la institución. Aquí está claramente estipulado, por lo tanto, si hacen ya estarían cometiendo una falta. Reportar cualquier situación de riesgo contra las niñas. No pueden callarse. Si saben algo ustedes, deben reportar a la dirección. Vigilar y supervisar los diferentes ambientes de las unidades educativas o centros de educación especial. Hay que supervisar la unidad educativa. No es solamente la tarea del director, no es solamente la tarea de la regenta, aunque tienen sus tareas específicas, pero también se tiene que colaborar, porque esto es un asunto delicado, que se genere violencia dentro de la institución. Controlar el ingreso y la salida de los estudiantes durante la jornada escolar, porque un regente o una regenta no abastece para más de 400, 700 mil estudiantes. Por lo tanto, hay que colaborar, ya sea en el ingreso como en la salida de los estudiantes. Cualquier cosa puede pasar, una riña entre estudiantes o una riña entre pandilleros y estudiantes. No restringir el ingreso de los estudiantes durante la jornada escolar, como la anterior, ¿no? No podemos retenerlos en la puerta, sino que deben ingresar, porque también eso es un tipo de violencia, ¿no? Las porteras, porteros deben permanecer al cuidado de la puerta de ingreso en horas de ingreso, recreo y salida. Al ingreso, en el recreo y la salida, eso está mencionando. Si no están, ya pues están incumpliendo sus deberes como porteras, como administrativos. Controlar que las personas que ingresan con autorización del director no ingresen a los baños, aulas, pasillos, laboratorios, salas de computación u otros espacios. Estas personas hay que mencionarles, ¿no?, de que esto no es un baño público, no están en su domicilio, que están viniendo simplemente a hacer una consulta que no va a durar más de 5 o 10 minutos. Por lo tanto, ese conocimiento tienen que saber los que vienen a visitar, o sea, ya sean papás, mamás o cualquier tipo de persona que venga a ingresar a la institución. Pero de ninguna manera deben ingresar a los baños, a las aulas, pasillos, laboratorios, salas de computación. Se debe controlar y se debe recomendar, si es posible, colocar un aviso para que tengan conocimiento de que no pueden ingresar a los lugares sin autorización. La portera o el portero no podrá delegar el cumplimiento de sus funciones a terceros por ningún motivo. Al portero y a la portera se le paga, igual que a los maestros, docentes administrativos, por lo tanto tiene que cumplir sus funciones, pero de ninguna manera puede delegar sus funciones a otras personas, incluso indicándoles de que le va a dar un cierto porcentaje de su salario, digamos, o de su sueldo. No, ni aún así, o que se va a poder vender, digamos, el producto del regalo, tampoco. Debe cumplir sus funciones el portero, para eso se ha contratado, y si no quiere trabajar, pues simplemente el portero puede hacer su cambio o simplemente abandonar la institución. Otro, reportar a la directora o director cualquier infracción al presente protocolo. Si hay infracción al presente protocolo, si alguien de los estamentos, papás, mamás, estudiantes o maestros o administrativos que no estén cumpliendo este protocolo de prevención contra la violencia de los estudiantes, entonces simplemente den a conocer al director para que el director hable con el personal respectivo y le dé a conocer que existe este protocolo y que se debe dar cumplimiento estricto a estos lineamientos para la convivencia pacífica. Maestros y profesores, respetar la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes. Eso también estaba en donde
donde las funciones del director, de los administrativos, también los maestros lo tienen. Fortalecer la seguridad y autoestima del niño, niña, adolescente. Hay que fortalecer su autoestima, la seguridad. Estimular a los estudiantes a participar frente a la presión de sus pares. Entonces, cuando hay un tipo de actividad, a veces los estudiantes se sienten presionados y no quieren ya participar, pero hay que decirles de que esta es la forma de participar, pero también hay que decir de que si hay unas presiones que ya se sientan como violencia, obviamente también eso ya hay que corregirlas, ¿no? Fortalecer la educación integral en sexualidad. Hay que orientarles. Hay que orientarles adecuadamente, ¿no? Pero no como algunos médicos que vinieron hace muchísimos años atrás a una X unidad educativa en el que sin pelos en la lengua les hablaba a los estudiantes cosas que ellos nunca habían experimentado. Entonces esa situación también se tiene que tener mucho cuidado cuando se da ese tipo de orientaciones. Articular, ojo que después de esas orientaciones que han hecho, si no me equivoco, enfermeros, etcétera, en esa gestión ha habido varias estudiantes embarazadas. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué y cómo se va a orientar. Articular contenidos de prevención de violencia con los contenidos de los programas de estudio. Si tenemos ciertos contenidos, todos los maestros en todas las áreas deben ellos articular estos contenidos con los contenidos que habla este protocolo de prevención de la violencia. Establece comunicación asertiva con los estudiantes. Mantener los canales de comunicación establecidos por la dirección. Ya hemos dicho que en un acuerdo se establece los canales de comunicación, que serían las reuniones, digamos, de familia, las reuniones entre maestros y estudiantes, o a través de los grupos de WhatsApp, pero grupos, no de manera individual entre maestro y estudiante. No podrá permanecer a solas con una o un estudiante en el aula u otro ambiente. Eso también es igual para administrativos y para maestros. No podrán comunicarse de manera individual con los estudiantes para otros fines por medios como el teléfono, redes sociales y grupos de WhatsApp, Facebook. Nada. Entonces no puedes comunicarte de manera individual con los estudiantes. Resguardar la seguridad de la y el estudiante fuera y dentro del aula. Eso es una responsabilidad que recae también en los maestros. Los maestros deben reportar si existe algún tipo de violencia dentro o fuera del aula. Evitar ser un observador pasivo de conflictos que pudieran tener niñas, niños, adolescentes. El maestro tiene que intervenir inmediatamente ante este tipo de conflictos, situaciones que generan violencia. No se puede quedar ahí aislado o alejado, sino que tiene que intervenir. Es lo que dice este inciso J. Fomentar el diálogo y evitar posturas y actitudes autoritarias. Ya no existe eso. Todo el trato, el diálogo es horizontal. Es diálogo, no es pelea. No participar en acciones contrarias a lo que establece el reglamento de faltas y sanciones. Entonces ya han leído las faltas y sanciones, pues simplemente se las tienen que respetar y obviamente también tiene que estar en concordancia con el plan de convivencia armónica pacífica, también se debe respetar. No podrá programar actividades para ser desarrollados en sus domicilios, oficinas, ni en la casa del estudiante. Tampoco existe ya visitas a los hogares de los estudiantes para cualquier tipo de colaboración, a no ser que sean en grupos. Los trabajos curriculares que requieran apoyo extra aula, hay que leer esto bien, se realizarán en lo posible en grupos y con el consentimiento de los padres, pero sin el consentimiento no hay tampoco tal cosa. Derivar oportunamente casos de violencia a las instancias correspondientes. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres, madres o los tutores? Respetar la integridad física, psicológica, sexual del estudiante, lo mismo. Construir en la generación de planes de convivencia armónica. Algunos son reacios en querer realizar planes o en asistir a las reuniones simplemente, ¿no? Entonces ya tienen que, pues, si quieren
cuidar a su niño, a su hijo, pues participen de las reuniones, participen de las planificaciones y ahí podrán aportar con ideas para poder proteger a sus hijos. Coordinar y programar cualquier actividad, ¿no?, con el director, que sean actividades dentro de la unidad educativa o en los predios de la unidad educativa. Coadyuvar en el control de ingreso-salida de los estudiantes. En algún caso, sí, los papás controlan como guardias de seguridad. Asistir y promover la participación en espacios de sensibilidad, orientación e información. Tienen que asistir pues a los talleres de sensibilización. Coadyuvar en la supervisión de las actividades curriculares, ¿no? También pueden colaborar y orientar, y obviamente también dar a conocer si es que hay alguna dificultad. Informar al director de cualquier acción o comportamiento de estudiantes, maestros, maestras o personal administrativo, ¿no?, que tengan estas características de violencia o esté pasando algo. Promover un diálogo constante con padres, entre maestros, con sus hijos, etc. Realizar el seguimiento de los casos de violencia. También pueden hacer el seguimiento respectivo, puesto que como padres, madres, también tienen su representante, que es la junta escolar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudiantes? Conocer y comprender el alcance de sus derechos, deberes, obligaciones, especialmente el derecho al respeto, dignidad, corresponsabilidad, porque todos son responsables, no solamente tú como estudiante, sino todos. Los mecanismos y condiciones de denuncia al interior de la unidad educativa. Entonces ya tienes que saber de que si existe algún tipo de violencia, tienes que denunciar pues, a tu director de unidad educativa o tu directora. No puedes quedarte callado o callada. Respetar la integridad física, psicológica, sexual de los compañeros. Ya, respetar, no puedes insultar, ni maltratarles, ni golpearles, ni jugar violentamente. Nada. Tienes que respetar la parte física, la parte psicológica, la parte sexual. Todo en el marco del respeto entre compañeros. Respetar la integridad física, psicológica, sexual de los docentes. Ya les he dicho, ¿no? Había un estudiante que de pronto le ha golpeado a su maestro. Ya eso es totalmente indisciplina, violencia total. Seguramente existía una violencia tal que seguramente no lo sabíamos. Cumplir con las responsabilidades que emergen. Si te dan o te designan alguna responsabilidad, pues tendrás que cumplirlas tal como te indica el que te está dando esa responsabilidad en cualquier actividad. Participar activamente en la construcción y enriquecimiento del plan de convivencia. Como tienen sus representantes, puede participar obviamente el gobierno estudiantil. Cumplir los mandatos del plan de convivencia. Hay que cumplirlos, ¿no? Hay que cumplirlos. Todo este protocolo, pero además el plan de convivencia. ¿No? Si dice uniformados, pues uniformados. Si dice sin cabellos teñidos, pues sin cabellos teñidos tendrán que asistir a clases. Participar en todas las actividades de prevención. Velar por el cuidado de la infraestructura. Poner en conocimiento al director sobre cualquier conducta o situación de violencia. Entonces tampoco pueden quedarse callados. Promover con sus pares valores de respeto a los derechos. Valores. Desarrollar acciones de prevención. No exponerse ni exponer a sus pares al peligro. Permanezca libre de elementos peligrosos y tóxicos como el alcohol, drogas, armas, pornografía y otras cosas, ¿no? O sea que no puedes exponer a tu compañero o a tu compañera, ni tú mismo puedes exponerte a un tipo de riesgo, ¿no?, que se presente y que ocasione un acto de violencia o que esté relacionado a la violencia. Continuamos en el siguiente vídeo.